Su Biblia ahí en el libro de Santiago, estamos leyendo estudiando la carta de Santiago, capítulo 3. Hoy día vamos a estar viendo del versículo 13 al versículo 18. Amén. Antes de la lectura quiero que ponga atención porque vamos a dar una pequeña introducción para que podamos entender. Amén. Cuando nosotros vemos, hermano, la carta de Santiago nos habla de lo que es, sobre todo esta parte 13 al 18, nos habla de lo que es la sabiduría. Muchos analistas, incluyendo no creyentes, consideran nuestra generación, la que estamos viviendo ahorita, que esta generación enfrenta altos riesgos, desafíos, problemas y alternativas como nunca. Y esto hace mucho más necesario el hecho de que necesitamos sabiduría para vivir en estos tiempos tan turbulentos y desafiantes que estamos viviendo. Además, es evidente que vivimos también en la generación de mayor avance tecnológico, especialmente si observamos el progreso, hermano, en estos últimos 50 años. Sin embargo, al mismo tiempo, y alguien pudiera no estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero al mismo tiempo esta generación es la más avanzada en lo que es tecnológicamente, pero esta generación es la que está mostrando la mayor descomposición social y moral a nivel global. Me causa mucha pena ver cristianos, y que con esto tal vez me llamen anticuado, religioso o legalista, pero me causa pena, hermano, ver cristianos que el día domingo pasado estuvieron aplaudiendo un espectáculo a alguien que supuestamente canta, y que sus canciones, hermanos, solo dañan la mente de los niños y denigra sexualmente a la mujer, producto de la descomposición moral. El mundo que nosotros vemos ha perdido sus fundamentos y su estructura, lo que mantiene al mundo. Y como resultado de eso, actualmente está experimentando un deterioro progresivo cada vez más. Lo estamos viendo, pero a veces nosotros nos tapamos los ojos y no queremos ver lo que está sucediendo. Y creo que es chocante que la generación con más conocimiento en la existencia humana en miles de años sea la generación que ha exhibido los mayores índices de descomposición. En el presente, hombres y mujeres que se dicen expertos no parecen saber la diferencia entre un ser humano y un animal, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error, entre lo que es moral y lo que es inmoral. Nuestra generación no parece saber cómo definir lo que es un hombre o una mujer, lo que es una persona, lo que es una familia, un matrimonio. Nuestros maestros en las escuelas, en los colegios, no saben a veces la diferencia entre lo que es educación sexual y pornografía. No quiero generalizar, pero la gran mayoría de ellos están así. Nuestra generación, hermano, perdió no solamente la fe, sino que ha perdido a veces la razón también. Nuestra generación ha conservado la inteligencia, pero perdió su sabiduría. Y eso es posible porque lo estamos viendo. Con conocimiento yo puedo organizar, yo puedo levantar una compañía, puedo levantar una empresa, pero con conocimiento yo no puedo organizar mi vida. Yo no puedo levantar mi vida. Y eso es parte del problema que tenemos hoy día. Mucho avance y mucho conocimiento tecnológico, pero luego no sabemos cómo manejar nuestras vidas. Warren Wiersbe, que lo leí la semana pasada en su comentario de Santiago capítulo 3, dice esto. Algunas personas que son muy inteligentes, algunas tal vez genios, pero con todo ello se les dificulta realizar las tareas más sencillas de la vida. Algunas pueden usar las computadoras, pero no pueden manejar sus propias vidas. Y este autor termina citando Proverbios 4:7, que dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nosotros podemos levantar una empresa multimillonaria, multinacional, con conocimiento, pero requerimos de sabiduría para levantar a nuestra familia. El conocimiento con sabiduría permite construir. El conocimiento sin sabiduría nos lleva solo a la destrucción. Destruye la vida, el matrimonio, la vida de otros.
el conocimiento, que es frecuentemente en donde nosotros ponemos tanto énfasis, nos permite, hermano, encontrar un trabajo incluso de buena paga. Pero es la sabiduría de Dios que nos permite encontrar la vida eterna. El trabajo pasa, y si no pasa el trabajo, pasamos nosotros. Pero la sabiduría de Dios es la que nos permite encontrar la vida eterna, que es para siempre. Ahora escucha esto, porque cuando nosotros vemos a Adán, en Adán, hermano, una sola mala decisión, en un solo día, en una sola conversación, Adán perdió toda la sabiduría que Dios puso en él. Porque la sabiduría no es algo que se deposita en la mente, en la memoria y permanece como ocurre con el conocimiento. La sabiduría requiere una conexión con Dios para continuar viviendo la vida como Dios la ve. A Adán se le ofreció, hermano, la verdad de parte de Dios, pero vino la serpiente, Satanás, que es el padre de mentira, y le ofreció la mentira, y Adán entonces hizo el intercambio. Nadie forzó a Adán. Él simplemente recibió la oferta y le dijeron, aquí está la verdad, aquí está la mentira. Y Adán decidió intercambiar la verdad por la mentira. Hay muchas definiciones que nosotros podemos encontrar acerca de lo que es sabiduría y lo que no es sabiduría. Ahora, una definición podría ser esto: la habilidad de ver la vida como Dios la ve. Pero requiere que yo viva consecuentemente como Dios me manda con esa sabiduría. Porque cuando nosotros vemos la Biblia, la palabra de Dios, aquí está, hermano, cómo Dios ve la vida. Y sin embargo, no vivimos necesariamente conforme a lo que leemos muchas veces. La palabra nos manda a perdonar y se nos hace muy difícil poder aplicar eso a nuestras vidas. De manera que yo necesito una conexión con Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, para luego yo ver la vida como Dios la ve y así yo pueda vivir la vida como Dios quiere que yo la viva. Otra manera de definir la sabiduría sería esto: aplicar las verdades bíblicas a las diferentes circunstancias de la vida. Todos tenemos la misma Biblia. Todos leemos la misma Biblia. Todos tenemos al mismo Dios. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero no todo el mundo aplica las verdades a su vida. Sigo con la introducción. Ya vamos a ir a la lectura. Téngame paciencia. Recordemos que la preocupación de Santiago son varias, pero todas coinciden. Número uno, Santiago está preocupado con el hecho de que cómo es que se supone que luzca la vida cristiana. Número dos, a Santiago le preocupa que gente, que dice que es cristiana, Santiago quiere que estas personas esté verdaderamente segura de que es cristiana. Porque por un lado corre el peligro, hermano, de decir yo soy cristiano, pero llegar al final y no entrar. Y por otro lado, estar también diciendo soy cristiano, pero al mismo tiempo estando dándole una mala reputación a la fe cristiana por su comportamiento. Por eso es por lo que en el capítulo 2 Santiago habla de que si decimos que tenemos fe, pero no tengo nada que mostrar para enseñar cómo es que mi fe luce, entonces yo no tengo fe. Creo que tengo fe, pero dice Santiago, si no hay obras, esa fe está muerta. Y si está muerta, entonces no tiene salvación. Y si no tiene salvación, no tiene entrada en el cielo. Luego en el capítulo 3, la semana pasada, vimos que a Santiago le preocupa cómo nosotros hablamos. Le hago una pregunta, ¿mintió esta semana? Porque de eso nos hablaba la semana pasada. ¿Cómo se supone que hable un cristiano? Y él dice, no puede ser que de la misma boca salga maldición y bendición. No puede ser. Santiago entiende que la forma de hablar de una persona puede dejarnos ver mucho acerca de él. De hecho, puede dejarnos ver incluso si es cristiano o no es cristiano. Maldición y bendición no pueden salir de la misma boca.
Entonces ahora Santiago va a ayudarnos a ver en la práctica, en nuestra vida diaria, la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría terrenal. Santiago no nos da una definición de qué es la sabiduría. Simplemente él dice, mira, en la práctica la sabiduría divina es así y la sabiduría terrenal es así. Ahora tú saca las conclusiones de eso que te voy a enseñar. Así que Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Tiene su Biblia ahí? Amén. Nos ponemos de pie y en esta tarde dejamos a nuestro hermano Jeremy que él lleva la lectura. Amén. En versículo 13 dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has permitido estar aquí en tu casa, en donde hemos adorado, hemos glorificado tu nombre, te hemos honrado, Señor. Padre, ahora nos disponemos a que tú hables a nuestras vidas, Señor, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, te ruego, Señor, en este momento que vengas, Padre, llena nuestras vidas, nuestros corazones, que nuestra mente, Señor, pueda ser abierta, Señor, y que podamos escuchar tu palabra, atesorar tu palabra, sobre todo, Señor, poder vivir como tu palabra nos manda. En el nombre de Jesús te lo pido. Espíritu Santo de Dios, te pido que tú me llenes en este momento y que pueda impartir esta palabra, Señor, a esta iglesia santa. Señor, te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos una vez más, porque tú eres bueno, eres grande y maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y repetimos fuerte todos juntos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así: la sabiduría debe ser demostrada no solo a través de la conducta, sino también a través de la humildad que se muestra al ejercer la sabiduría. Escuche bien, la sabiduría debe ser demostrada no solo a través de la conducta, sino también a través de la humildad que se muestra al ejercer la sabiduría. ¿Amén? Y creo que lo vamos a entender poquito a poco qué es lo que quiere decir el resumen. Este es un texto muy breve, hermano, que no nos da una definición de lo que es sabiduría. Santiago nada más nos dice, mira, observa a la persona y puedes darte cuenta si esa persona vive con una sabiduría terrenal o celestial. Y Santiago hace lo mismo que ya ha hecho esto antes en otros textos anteriores, y es que hace una pregunta y comienza con el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Quizás Santiago está, hermano, persuadido de que muchas personas se dicen ser sabias, que tienen sabiduría. En el verso 1 del capítulo 3, se acuerda que él comienza con una advertencia y que dice que no nos apresuremos a hacernos maestros. ¿Por qué? Porque el maestro va a ser juzgado, dice, con una mayor severidad. Probablemente con ese pensamiento, Santiago, de los maestros, él dice, bueno, si alguno dice ser sabio para enseñar o dice tener sabiduría para ocupar alguna posición de liderazgo, sobre todo en los asuntos que tienen que ver con las cosas del Señor, Santiago dice, a ver, demuestra esa sabiduría.
Demuestra por la manera en cómo tú vives que esa sabiduría está en ti. Que tu estilo de vida, que tu carácter piadoso demuestren que realmente tú has recibido sabiduría de lo alto y que vives conforme a dicha sabiduría. Mire cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente, el verso 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. La Reina Valera dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero esta otra traducción nos ayuda a entender un poco más. Dice, demuéstrelo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. En otras palabras, la sabiduría divina crea, desarrolla y cultiva una humildad en la persona que se demuestra por sus obras. Saber vivir de una manera que agrada a Dios. Ahora, Santiago utiliza dos palabras y dice, ¿quién es sabio y entendido? Oiga, son dos cosas diferentes. Sabio y entendido. Eso significa que una persona sabia también tiene experiencia, conocimiento y habilidad. Porque la sabiduría consiste en tener perspicacia y pericia. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, perspicacia es la capacidad de entender, de percibir y notar cosas con rapidez y profundidad. Incluso cuando no son muy evidentes o claras. Esa es la perspicacia. Y la pericia es la práctica, la experiencia y la habilidad. Entonces, la sabiduría consiste en tener perspicacia y pericia para llegar a conclusiones correctas. Hay un viejo proverbio que lo resume así: prevenir es mejor que curar, pero ser perspicaz es mejor todavía. Si hay una persona sabia y entendida entre vosotros, dice Santiago, que lo demuestre con su vida. Entonces Santiago retoma lo que ha dicho antes: la fe sin obras es muerta. Y el que dice que es sabio y entendido, entonces que lo demuestre. Pero ¿cómo lo va a demostrar? Dice, por su buena conducta. Aquel que dice ser sabio y entendido, que aporte, que muestre verdaderas pruebas de que posee esa sabiduría y ese entendimiento, que lo confirme con su conducta diaria. Entonces, podríamos decir que los hechos hablan más fuertes que las palabras. Podríamos decir, yo soy sabio, a ver cómo vives. Y ahí se va a demostrar si eres sabio. Entonces, hermano, esto de que los hechos hablan más fuertes que las palabras, esto nos muestra la necesidad, hermano, de observar las obras de una persona para ver si sus obras van de acuerdo con sus palabras. ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Son las que hacen, las obras que hacemos, las hacemos con un espíritu humilde y amable, que está controlado por el Espíritu y que nos da esa sabiduría celestial. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La palabra mansedumbre tiene que ver, hermano, con un animal que ha sido domesticado. Esa es la mansedumbre. Tiene que ver con un animal que ha sido domesticado. De manera que ese animal que ha sido domesticado, por ejemplo, puede ser un caballo, hermano, que es salvaje. Y ese caballo salvaje lo han agarrado, lo han tomado y lo han domesticado. O sea, ahora es manso. Aún tiene esas energías dentro de él, esa naturaleza que él tiene, la tiene dentro de él, pero ahora está controlada, ahora está amansado. Entonces, de manera que ese animal todavía tiene todas sus energías, pero ahora es un animal manso que responde a las instrucciones que ha aprendido de su amo. En nuestro caso, cuando somos mansos, podríamos decir que nosotros respondemos a las instrucciones que Dios ha dejado en su palabra. Un cristiano manso, no menso, manso. Un cristiano manso tiene todos sus impulsos,
todas sus emociones, todo eso que, hermano, está dentro de él, pero bajo el control del Espíritu Santo. Nosotros vemos a Pedro, el impulsivo Pedro, hermano, que le cortó la oreja a una de las personas que iba a arrestar a Jesús. Era el mismo Pedro que después, hermano, cuando descendió el Espíritu Santo, saltó y entonces predicó un mensaje en el cual se convirtieron 3,000 personas. Ese impulso de Pedro estaba en él, pero ahora estaba bajo el control del Espíritu Santo. Lo que Santiago está diciendo es muy compatible, hermano, con las virtudes que Pablo menciona en Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu. Cuando nuestros impulsos y deseos están fuera de control, hermano, no estamos viviendo conforme a una sabiduría divina, o quizás nunca la hemos poseído. Es posible tenerla y posiblemente también perder esa sabiduría. ¿Cómo? Bueno, nosotros vemos la vida de Salomón. Salomón es el mejor ejemplo de eso. Salomón, hermano, cuando le fue dado el reino, Salomón oró pidiendo por sabiduría para manejar al pueblo, y luego Salomón perdió esa sabiduría porque perdió su conexión con Dios. Y cuando perdió su conexión con Dios, lo perdió todo. Salomón hizo lo que nadie, hermano, quizás llegó a hacer en muchos años. Salomón nos deja ver que si nosotros perdemos nuestra conexión con Dios, Salomón fue capaz de tener, oiga, un harén de 1,000 mujeres y encontrar la vida insípida, sin atractivo y sin gozo, sin nada que lo llenara. Hermano, usted puede adquirir conocimiento de una persona. Usted puede, hermano, ir a la clase y ir a ver a un profesor que le enseñe, y ese profesor le va a enseñar que 2 más 2 son 4, que 2 por 2 son también 4 y que 5 menos 1 son también 4. Uy, ¿cómo estamos en las matemáticas? Pero no puede adquirir sabiduría de la misma manera. Usted no puede ir a un curso o a un retiro de 3 días titulado Aprende sabiduría e inteligencia, y a los 3 días usted sale de ahí y usted sale, wow, qué hombre, qué mujer más sabia. No, no es así como ocurre. Eclesiastés capítulo 2 versículo 26, escrito por Salomón, nos dice cómo ocurre. Dice, porque al hombre que le agrada Dios, ¿quién? Le da sabiduría, ciencia y gozo. Oiga, le da ciencia, o sea, conocimiento. Dios no solamente le da sabiduría, Dios le da sabiduría y también le da el conocimiento y poder gozar para poder disfrutar lo que está aprendiendo. Pero eso depende de una relación con Dios. Esa sabiduría no se aprende en una conferencia de 3 días. Santiago dice, una sabiduría mansa. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa sabiduría mansa? Bueno, cuando habla de sabiduría mansa, creo que a veces, hermano, nosotros vemos personas que son muy pasivas, que no hacen gran cosa, que lucen mansos, pero no es eso. Tampoco es timidez del que vive amarrado a sus temores. Esa no es mansedumbre. Esta mansedumbre es sabia, es algo que viene de lo alto. Dios provee, oiga bien esto, Dios provee la sabiduría que me hace manso, pero a la vez de manera sabia. ¿Me entendió? Dios provee la sabiduría que me hace manso, pero de manera sabia. Cristo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces encontrarán paz para vuestras almas. La mansedumbre es el fruto de ser sabio, pero la mansedumbre viene de Dios también, y Cristo me dijo que de Él tengo que aprender a ser manso y humilde. O sea, son 2 virtudes muy parecidas, son como 2 caras de una misma moneda, pero reflejan un aspecto distinto. Por ejemplo, yo pudiera ser una persona humilde y usted no saberlo.
Porque la humildad es una condición, es una disposición interna, incluso es como una disposición mental. El humilde, hermano, no se cree superior, no se cree mejor, no tiene que darle en el primer lugar, no tienen que aprobar todo lo que piensa, pero quizás nadie lo sabe. Pero la mansedumbre, oiga bien, la mansedumbre es el reflejo externo de la humildad interna. Cristo dice, aprended ambas cosas de mí. Pero también la mansedumbre que Santiago habla es una de las virtudes del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Por eso esta mansedumbre, hermano, no la puedo aprender yo. Viene de arriba, viene de Dios. Y esto es lo que produce el Espíritu, la mansedumbre. El Espíritu que mora en usted. Hermano, cuando usted está leyendo la palabra, cuando usted está obedeciendo a lo que la palabra le dice, cuando usted está siendo guiado a entender esta palabra y luego agarra esta palabra y la aplica a su vida, eso va creando una mansedumbre, que es una de las virtudes del fruto del Espíritu. Por eso es por lo que está en algunos y en otros no, incluyendo cristianos. ¿Es usted manso? ¿No? Miro muchos signos de interrogación, así como, ¿será que soy? Para Santiago, oiga, una vida que no exhibe las cualidades de un cristiano no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y si no está siendo dirigida por el Espíritu, hermano, una de dos: o hay escasez del fruto del Espíritu, lo cual es posible, pero quizás, hermano, no tengo la madurez suficiente. Entonces, si mi vida no está siendo dirigida por el Espíritu, o hay una escasez del fruto, no del Espíritu, sino del fruto del Espíritu, o simplemente el Espíritu Santo no mora en nosotros. Pablo dice, si el Espíritu no mora en nosotros, dice Pablo, entonces no somos hijos de Dios. Entonces Santiago menciona, hermano, que esa sabiduría viene de lo alto, que lo da el Espíritu. Pero ahora entonces Santiago nos va a mostrar 4 características de la sabiduría que no viene de arriba, sino que es terrenal. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Oiga, número 1, celos amargos. Número 2, ambición personal. Número 3, jactancia o orgullo o arrogancia. Y número 4, engaño o mentiras. Vamos a verlas rápidamente, cada una de ellas. Celos amargos. Hay otras traducciones que habla de envidia amarga. La palabra envidia nos ayuda a entender un poquito más esto. ¿Por qué? Porque la persona envidiosa desea lo que otros tienen. Y cuando alguien recibe algo y yo no lo recibo, entonces me amargo, me siento mal, me molesta, me irrita. Puede ser que una persona, hermano, dentro de la iglesia haya recibido un don de parte de Dios, una posición de liderazgo, pastor, diácono, maestro, pero como a mí no me lo dieron o simplemente yo no quería que el otro la tuviera, eso me amargó. Cuando otro tiene algo que yo no tengo, aunque yo hubiese estado bien ayer, pero como me di cuenta hoy me molestó, hoy me amargó. Eso es la envidia. La persona envidiosa entonces vive preguntando, ¿por qué el otro tiene lo que yo no tengo? ¿Por qué el otro recibe lo que yo no recibo? Y cuando eso no se resuelve, entonces me lleva a ser una persona amarga todo el tiempo. Eso es la envidia o los celos amargos. Pero esa persona que tiene envidia amarga también tiene la segunda característica, que es una ambición personal. Claro, porque es egoísta. Escuche bien, los maestros, pastores, líderes cristianos que se muestran celosos y ambiciosos es porque están preocupados por su reputación. ¿Es usted celoso? Esta
contención, esta ambición personal, significa hacer partidismos, ponerse uno mismo por delante de los demás. Esa persona egoísta, ambiciosa, es arrogante, es orgullosa, que es la tercera característica que Santiago menciona. La persona egoísta, hermano, por definición va a ser orgullosa. Sus opiniones son mejores, sus decisiones son mejores, todo lo que ha hecho es mejor que lo que hizo el otro. De hecho, todo el mundo debería de pensar como él o ella piensa y debería seguir las decisiones que él o ella toma. La persona egoísta se cree mejor que otros porque, como está centrada en él o en ella, no ve las cualidades, el progreso y madurez que otros tienen. Y de ahí que se considera superior. La sabiduría es esencial para el creyente. Pero la jactancia o el orgullo no manifiesta la verdadera sabiduría celestial, sino que la sabiduría de un espíritu envidioso, ambicioso, divisivo, orgulloso. Y la cuarta característica que Santiago menciona es que esa persona que tiene esa sabiduría terrenal tiene la habilidad de mentir en contra de la verdad. La palabra verdad en griego es aletheia, significa, verdad significa desocultar, desvelar, revelar. Verdadero es algo que ha estado oculto y finalmente queda a luz y a la vista de todos. Es todo aquello que esté, oiga, lo que es verdad es todo aquello que esté libre de simulación, de falsedad, de artificio, de embustería, de engaño, de ocultación. Mentir contra la verdad es inútil y es como le pasaba a Pablo, que daba coces en contra del aguijón o daba golpes en contra de un aguijón. Para Santiago, la verdad de un creyente se demuestra en la manera de hablar. ¿Cómo estoy hablando? Pero aún mucho más, hermano, esa verdad se muestra por su conducta. Mentir contra la verdad es comportarse de un modo indigno de aquello que está enseñando o dice creer que es el evangelio. Si yo miento en contra de la verdad, entonces me estoy comportando como un incrédulo, como un no cristiano, como un no creyente. De manera que aquellos que se dicen ser maestros sabios y entendidos y pretenden enseñar una verdad que viene de Dios, estos maestros están enseñando una verdad, pero que proviene de ellos mismos, de sus celos, de sus envidias, de sus contiendas, de sus jactancias y de sus mentiras. La mentira es típica de la sabiduría del mundo. Esa mentira comenzó en el Edén hace mucho tiempo atrás. Y Santiago identifica la fuente de esta sabiduría. Versículo 15. Mire lo que nos dice Santiago. Porque la sabiduría no es la que desciende, porque esta sabiduría que nos ha dicho en el versículo 14, dice esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Está duro. Cuando nosotros tenemos celos, ambición personal, orgullo, cuando nosotros mentimos, eso es diabólico, dice Santiago. Había un pastor llamado Steve Lawson, todavía está. Dice que nosotros nunca nos parecemos más a Satanás que cuando nosotros mentimos. ¿Ha mentido? ¿Alguien aquí que no haya mentido? Levante la mano. Santiago dice, cada vez que nosotros hacemos eso, Santiago dice, te pareces más a Satanás. Claro, él es el padre de mentira. Escuche cómo Jesús nos ayuda a entender esto. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oiga, ¿cómo se sentiría usted, hermano, que una persona que dice ser el Mesías, que hoy viniera aquí delante de todos nosotros y nos dijeran, saben, ustedes son de su padre el diablo?
Una mansedumbre medio rara esa, ¿verdad? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás no dice la verdad porque él no la tiene y no puede dar lo que no tiene. No hay verdad en él. Y si en algún momento, hermano, Satanás viene y le dice a usted alguna verdad, es porque él tiene un propósito mentiroso detrás de eso. Cuando habla mentira, Satanás habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando Dios nos habla por medio de su palabra, habla de su propia naturaleza. Por eso Santiago dice, esa sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. La palabra terrenal nos hace pensar, hermano, a este mundo, es de este mundo. Y este mundo nos enseña múltiples maneras de cómo vivir diabólicamente. Cómo vivir de una forma que agrada al príncipe de la potestad del aire y que desagrada al Dios creador. Este mundo nos bombardea continuamente a través de todo lo que vemos y todo lo que oímos, con una filosofía materialista que pone importancia en las cosas materiales de este mundo, pragmática, que dice, bueno, si esto funciona, está bien. Una forma de pensar clasista en donde las clases, de acuerdo con la raza y el nivel económico, son consideradas como superiores o mejores. El mundo nos transmite una sabiduría egoísta, prejuiciada y competitiva. Nosotros vivimos compitiendo, hermano. Queremos los primeros lugares, que se nos aprueben, que se nos aplauda, que consideren mi opinión como buena y válida todo el tiempo. La sabiduría humana es terrenal porque nace y procede de este mundo, y este mundo está estructurado, está hecho por Satanás para oponerse a Dios. En este sistema, hermano, la humildad, escuche bien, en este mundo la humildad y la mansedumbre desaparecen para darle paso a la vanagloria de la vida. La santidad, hermano, desaparece para darle paso a los deseos de la carne. Y la espiritualidad desaparece para darle paso a los deseos de los ojos. Santiago dice, esa sabiduría se le llama terrenal, pero también se le llama animal. Y esta palabra, animal, podría ser mejor comprendida como natural. Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. De manera que esta sabiduría que es natural es del hombre que no conoce a Dios, caracterizada por un corazón no santificado y un espíritu no redimido. Esta sabiduría surge de la condición caída del hombre, de manera que proviene, hermano, esta sabiduría de las pasiones de la carne. Nosotros tenemos que librar una batalla con 3 enemigos que nosotros tenemos. Número 1, el mundo. Número 2, Satanás. Y número 3, el peor de todos, nuestra propia naturaleza carnal, con la que yo me acuesto y me levanto todos los días. La sabiduría del mundo, oiga bien, la sabiduría del mundo es muy sensorial, es muy típica de mis sentidos. Esta sabiduría, hermano, se nota por las cosas que veo, las cosas que oigo y las cosas que toco, y eso me hace sentir atraído, motivado y estimulado. Es terrenal, es natural, y Santiago dice que es diabólica. Esta sabiduría es procedente e impulsada por los demonios. Nosotros copiamos del mundo aquello que Satanás ha puesto en el mundo. Y esa sabiduría diabólica la vemos reflejada en el Génesis capítulo 3. Esa sabiduría diabólica, oiga bien, es maquinadora, manipuladora y encubridora. Esa sabiduría es astuta. Mucha gente dice, ay, fulanito es muy sabio. Pero no se están dando cuenta que lo que nosotros muchas veces vemos y llamamos como sabiduría
en sí es astucia del mundo. Esa astucia la vemos en la serpiente. Tuvo una astucia para acercarse, hermano, a la primera persona de una manera muy inocente. Se le acerca y le hace una pregunta aparentemente inocente y le dice: a ver, con que Dios ha dicho que no deben comer de ningún árbol del huerto, como si no supiera la respuesta. Eso mismo hizo Judas cuando le preguntó a Jesús: ¿seré yo maestro? Y uno dice: ¿en serio? O sea, tú te has puesto de acuerdo con los principales sacerdotes que lo vas a vender por 30 monedas de plata, y tú tienes las agallas de decir: ¿seré yo maestro? Esa es la sabiduría diabólica. Y provoca algo. Versículo 16, mire lo que nos dice Santiago. Porque donde hay celos y contención, oiga bien, ahí comenzó todo. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Escucha, hermano, el conflicto en el Medio Oriente comenzó en el Edén. Los conflictos matrimoniales que hoy se miran comenzaron en el Edén. Los conflictos con los hijos que hoy tenemos comenzaron en el Edén. Cuando una primera pareja, que es, hermano, de donde nosotros todos descendemos, cuando esa primera pareja abrazó la sabiduría, abrazó la mentira, la sabiduría humana, esa sabiduría terrenal, natural y diabólica, y la abrazó del mismo Satanás, el resultado es exactamente lo que Santiago está diciendo: hay perturbación y obra perversa. Escuche. Toda iniquidad, toda guerra, toda muerte, todo homicidio tuvo el origen en el intercambio de la verdad por la mentira. Y así ocurre en su vida y en la mía. Cada vez que nosotros cambiamos la verdad por la mentira, en nuestras vidas hay perturbación y toda obra perversa. La palabra traducida como perturbación o confusión aquí en el texto de Santiago significa desorden, como en el Génesis. Desorden como en la Torre de Babel. Desorden como Pablo lo describe de la iglesia de Corintios. Mire lo que nos dice 2 Corintios 12:20. Esto es lo que dice Pablo. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros, ¿qué cosas? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Esto fue lo que leímos en Santiago. Arrogancia, celos, egoísmo, conducta desordenada. Ahí está. Esta iglesia vivía, hermano, en una completa confusión que ni siquiera se parecía a una iglesia. Y Pablo dice: me temo que voy a entrar, voy a ir allá con ustedes y voy a encontrar lo que me han dicho, que en ustedes hay peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnia, chisme, arrogancia y conducta desordenada. Así luce el mundo de hoy. En el mundo en que vivimos está así. Pero la razón por la que el mundo está así hoy día es porque las familias que componen ese mundo están así. Y las familias están así es porque los individuos que componen esas familias también están así, llenos de perturbación y desorden. El mundo está así porque el mundo interior del hombre está así mismo. De manera que la sabiduría que Santiago está hablando como terrenal, oiga, crea división, pleito, enemistad, contienda y finalmente destrucción. A eso vino Satanás. Y Pablo entonces reprendió a la iglesia de Corintio, hermano, porque eso estaba en ellos. Y el mundo entero hoy vive confundido, pero la confusión la trae simplemente el intercambio de las verdades que Dios ha revelado en su palabra de lo que es un hombre, una mujer, un matrimonio, una familia, lo bueno, lo malo, el error, la verdad, lo moral, lo inmoral, y todo eso lo hemos cambiado por mentira. Y por eso que ahora tenemos un mundo con confusión,
desorden. Termino con esto. Santiago dice que hay otra sabiduría. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, número 1, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En otras palabras, la sabiduría de Dios produce una vida de excelencia moral. Recuerde que Santiago me está enseñando cómo es que luce ante los demás aquella persona que dice que es sabia y entendida. La sabiduría celestial produce una vida de santidad. La sabiduría del mundo produce una vida de inmoralidad. Santiago dice esto en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis? Oiga, Santiago le está hablando a hermanos, a cristianos, que estaban ahí en la iglesia. Y aquí les dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si hay algo que la iglesia, hermano, en este tiempo ha querido hacer, tratando de mantenerse relevante y que el mundo la mire, es hacerse amiga del mundo. Y Dios dice, tú eres una iglesia adúltera. Yo le aseguro, hermano, que aquí estuviéramos predicando prosperidad, milagros, y que usted va a ser ultra, mega, hiper bendecido, y que usted puede decir todo con su boca que se le va a cumplir. Ya estuviéramos en otro local lleno. Porque muchas veces la iglesia quiere hacerse amiga del mundo para entonces mantenerse relevante ante el mundo. Y Dios dice aquí que cuando nosotros hacemos amistad con el mundo, dice, somos almas adúlteras. Pablo nos habla en 1 Corintios 3:19 que la sabiduría de este mundo es necedad ante los ojos de Dios. Y el necio, me dice el Salmo 14, es aquel que dice no hay Dios. En otras palabras, la sabiduría del mundo la tiene aquel que vive como si Dios no existiera. La sabiduría del mundo es fruto de la razón. La sabiduría de Dios es fruto de la revelación de Dios. Mientras que la sabiduría del mundo es egoísta, engañosa, encubridora, mentirosa, divisiva, la del cielo es pura, no es egoísta, no opera simplemente conforme a los deseos, carece de segundas intenciones como la de la serpiente o la de Judas. La sabiduría de Dios es pura. Es pura porque es contraria a la animal y porque está libre de toda pasión humana, de todo error y de todo pecado. También es pacífica porque procura la unidad. Oiga, la sabiduría divina procura la unidad. La sabiduría que desciende de lo alto impulsa al creyente a vivir la paz y por tanto a buscar la paz insistentemente. Esa sabiduría también es amable, pero esa amabilidad no es debilidad, ni es comprometedora. Es una amabilidad firme. Nadie ha podido ser más manso y humilde que Cristo, pero a la misma vez firme. Porque esa mansedumbre, esa humildad, esa misericordia que él tenía, no le impidió reprender a los fariseos, aun cuando él era manso y humilde. Esa sabiduría es benigna y condescendiente. Oiga, cuando esa sabiduría nos viene de lo alto, es benigna o condescendiente. O sea, esa sabiduría toma en cuenta a la otra persona. Toma en cuenta si lo va a dañar o lo va a herir. No es testadura, no es intolerante, no es terca, no es inflexible. Esa sabiduría también está llena de misericordia y de buenos frutos.
Jesús dijo que los fariseos estaban llenos de hipocresía y de iniquidad. Pablo dice que los idólatras están llenos de toda clase de maldad. Y Santiago me dice que la lengua está llena de veneno. Y aquí nos insta a tener una sabiduría llena de misericordia y buenos frutos. Esta sabiduría muestra interés y preocupación por los que sufren dolor y penalidades. Esta sabiduría tiene la rapidez para perdonar. También esta sabiduría es sin incertidumbre ni hipocresía. Es coherente, invariable, que mantiene sus compromisos, su convicción y no muestra favoritismo. ¿Quieren? Le leo nuevamente el comentarista Warren Wiersbe. Dice esto: la vida cristiana es una de siembra y cosecha. Por consiguiente, cada vida es una de siembra y cosecha. Y cosechamos exactamente lo que sembramos. El que obedece la sabiduría de Dios no cosecha pecado y guerra, sino justicia y paz. Cuando vivimos correctamente, el Señor puede dar justicia y paz a otros a través de nuestra vida. Lo que somos determina lo que vivimos, y lo que vivimos es lo que cosechamos. Lo que sembramos determina lo que cosechamos. Si vivimos en la sabiduría divina, sembraremos justicia y paz y cosecharemos las bendiciones de Dios. Si vivimos en la sabiduría humana, sembraremos pecados y guerras y cosecharemos perturbación y toda obra perversa. Santiago ha hablado de la fe fingida. Ahora dirige su crítica a lo que es la sabiduría fingida. Algunas personas se consideran a sí mismas sabias y entendidas. Tal vez porque conocen muchos hechos históricos. Tal vez porque pueden citar muchos pasajes bíblicos. Tal vez porque tienen muchos libros. Sabían muchas teorías. Y en resumen, muchas veces son buenas para hablar. Tienen mucha labia. Hablan. Sin embargo, si toda esa sabiduría teórica está originando una vida llena de amargura, envidia, ambición egoísta, no es sabiduría, sino pretensión, presunción. No está relacionada con el cielo, sino con la tierra. No con Dios, sino con Satanás. No con el espíritu, sino con lo que es no espiritual. Cuando un maestro es en verdad sabio, lo demuestra por sus buenas obras y su humildad. La amargura, la envidia, el egoísmo y los líderes ambiciosos producen una cosecha amarga y estudiantes ambiciosos, envidiosos y egoístas. Esto se traduce en desorden y toda clase de malas acciones. Los maestros verdaderamente sabios son puros, amantes de la paz, considerados, sumisos, misericordiosos, imparciales y sinceros. Y esa clase de guía enseña una sabiduría espiritual, y esa sabiduría espiritual produce una cosecha maravillosa. Muchos cristianos entonces se vuelven sabios como ellos. Incline su rostro y no está. Señor que estás en los cielos, te damos gracias